Buenos días chicos, espero que estéis bien. En la sesión anterior estuvimos estudiando cómo la población es la unidad evolutiva por excelencia y cómo el medio ejerce presión sobre los seres vivos de una determinada población y esta presión se traduce en una adaptación. Las adaptaciones podrían ser de diferentes tipos, podrían ser adaptaciones morfológicas, como nuestro ejemplo de las mariposas de ayer, podían ser adaptaciones fisiológicas, como la hibernación de los osos, y podían ser adaptaciones etológicas o adaptaciones de comportamiento, ¿vale? Como en el caso de los pavos reales. En la sesión de hoy vamos a abordar el punto número 3 de nuestro tema, que es la especie y el uso de los recursos. Mirad, los organismos necesitan el medio para vivir, ya que obtienen de él materia y energía en forma de alimentos, pero también buscan lugares en los que refugiarse o esconderse. ¿Vale? Con esto que acabo de decir, podemos abarcar la definición de recurso como una serie de materiales que ofrece el medio y que favorece la supervivencia de los diferentes seres vivos del mismo. ¿Vale? Entonces, según las adaptaciones que tengan, que ya hemos visto, y los recursos que necesiten o puedan utilizar, las especies se van a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las especies generalistas. Son especies que presentan características que les permiten acceder a multitud de recursos, como por ejemplo, un generalista trófico es el oso pardo, ¿de acuerdo? Puede acceder a una amplia y variada dieta, por tanto es una especie generalista. Sin embargo, por otro lado, tenemos las especies especialistas, que son especies que muestran adaptaciones que les permiten acceder con mayor eficacia y aprovechamiento a menos recursos, ¿vale? Entonces están especializados única y exclusivamente a uno o dos o varios, pero un número muy limitado de recursos. Un ejemplo sería el quebrantahuesos, ¿de acuerdo? El quebrantahuesos es un especialista trófico, se nutre exclusivamente del interior de los huesos, al que accede cogiendo las presas y lanzándolas al vuelo para matarlas, ¿de acuerdo? Por eso se llama quebrantahuesos, ¿de acuerdo? Bueno, los generalistas suelen ser especies de amplia valencia ecológica o tolerancia ecológica, como hemos visto en los puntos anteriores. Por tanto, suelen ser especies eurioicas para los factores ambientales, mientras que los especialistas suelen ser especies de un rango muy reducido para valencia ecológica de diferentes factores ambientales, es decir, suelen ser especies estenoicas. Pero a la vez que hablamos de los recursos, bueno, hay que decir que la mayoría de las especies solo pueden vivir en determinados ecosistemas dependiendo de sus rangos de tolerancia, ¿de acuerdo? Por ello, aquí se pueden diferenciar dos conceptos. El primer concepto es el área real de distribución, es donde nosotros podemos encontrar a una determinada especie, es el lugar que ocupa en realidad esta determinada especie. Un ejemplo muy burdo sería pues que nuestra pantera negra habita en Oceanía, es donde la encontramos. El segundo concepto es el área potencial de distribución. Es en el que podríamos encontrar a la especie, dado a sus características y a los recursos que ofrece una determinada zona. Por ejemplo, la pantera que sabemos que vive en Oceanía podría vivir, pero no vive, en zonas pues, del continente americano. ¿De acuerdo? Bien, en este momento hay que definir un concepto que es el concepto de hábitat. El hábitat es el lugar físico donde se reúnen las condiciones idóneas para la vida de una especie o una determinada población. Y además, en un ecosistema también hay que definir el concepto de nicho ecológico, que es la función que desempeña una especie dentro del ecosistema. Esto lo veremos más adelante con más profundidad. En el siguiente punto del tema vamos a abordar las relaciones entre los seres vivos y para ello nos vamos a centrar en un medio acuático. En un medio acuático donde podemos encontrar infinidad de especies de seres vivos, diremos que los seres vivos se relacionan entre sí y vamos a clasificar las relaciones en dos tipos. En primer lugar tenemos las relaciones interespecíficas, es decir, relaciones que se establecen entre individuos de distintas especies, por ejemplo,